Muy buenas tardes a todos y a todas. Os doy una muy cordial bienvenida a este primer seminario web después del parón veraniego. Un seminario web realmente muy interesante sobre cómo medimos la diversidad y la inclusión, indicadores y seguimiento de las políticas de diversidad y equidad. Es un seminario que estamos convocando con la empresa SACIR, como sabéis, una empresa del mundo de la construcción. Y una empresa que realmente ha dado pasos grandes en sus políticas DEI y que el año pasado tuvimos el gusto también de premiar en los premios de Fundación Diversidad. Soy Sonia Río, directora de Fundación Diversidad. Ya sabéis que somos la entidad que promueve en España la Carta de la Diversidad y el Mes Europeo de la Diversidad. Y hoy me acompaña Ana Núñez Fuentes. Ella es especialista de diversidad, equidad e inclusión en SACIR y nos mostrará, nos enseñará cómo desde la empresa han abordado la medición de la diversidad. Y además lo han abordado desde una visión estratégica y además nos presentará como muy detalladamente el mapa de la diversidad. Es una herramienta que tienen de Power BI que realmente permite eh, un análisis profundo, homogéneo, de los indicadores clave en el mundo de la diversidad. Así que muchísimas gracias a todos y todas vosotras que os habéis hoy un ratito. También muchas gracias a Marina y tiempo y por querer compartir su experiencia con la audiencia. Y porque este tema es muy importante, porque si no medimos parece que no avanzamos. Como en todos nuestros webinars, al final de la presentación de Marina tendremos oportunidad para hacer preguntas y poder responderlas. Tenéis un icono que dice preguntas y respuestas, por favor lo podéis utilizar en todo momento y al final eh, retomaremos las preguntas para que Marina nos pueda, eh, y sin más, vamos a iniciar. Marina, paso la palabra. Nuevamente, muchas gracias. La verdad que es un placer hoy poder compartir este webinar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por contar con nosotros y en particular conmigo en esta ocasión. Antes, bueno, de empezar, voy a compartir pantalla. Tú me dices si se ve bien. Espero que me Perfecto. escuchéis bien también. Y bueno, vamos Ya se está empezando a compartir. a ver. Bueno, Aquí tenéis debería que aparecer ya la primera slide. ¿Puede ser? construir una plantilla diversa. Así es. Adelante, Perfecto. Marina. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. De nuevo, millones de gracias a todos por asistir. Y nada, lo primero que quería decir es que me parece un tema que es un poco árido. Yo lo he intentado hacer todo lo dinámico posible. Espero que os sirva de aprendizaje y también que hagáis todas las preguntas que os surjan. Que esto, bueno, pues al final es mucha prueba-error, pero bueno, lo vamos a ir viendo y nada, que espero que os guste. Entonces, nada, yo quería... a ver, ahora. Se ha pasado la diapositiva, ¿no? ¿Para Fenomenal. qué medir? Perfecto. Pues nada, lo primero que os quería contar, yo al fin llegué a SACIR hace ya más de 4 años, acabo de hacer 4 años y 2 meses, diría, y cuando llegué el departamento es verdad que era bastante nuevo y creo que una de las funciones por las que se abrió esta posición era porque había que medir. Entonces, ya habían empezado a hacer cosas, pero era algo que estaba muy reciente. Entonces creo que he vivido como un poco todo el proceso de cómo se crea un sistema de medición en la empresa, que creo que al final es por lo que estoy aquí hoy, ¿no? Porque puedo contar un poco desde el inicio. Y a veces yo cuando llegué era un poco, íbamos como pollo sin cabeza, qué es la diversidad, había que explicarlo, la gente era muy nuevo para la empresa, al final es una constructora, que ya sabéis que es un sector pues, bastante masculinizado, en el que hay dificultades de acceso para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues en el que lo tenemos un poquito más difícil que en otros sectores.
Y entonces, al principio, yo creo que nosotros, nuestro objetivo era pues, medir para medir, ¿no? Vamos a empezar a poner las bases, vamos a conocer pues, los primeros números, ¿no? ¿Qué medimos? ¿Para qué nos vale, ¿no? Y entonces, un poco respondiendo a la pregunta que Sonia adelantaba, que lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, como empezar a ver esos primeras pinceladas de los números en diversidad, ¿no? Que al final, pues como iremos viendo, son muy importantes. Luego ya llegan los índices, la Carta de la Diversidad, múltiples certificaciones que te piden datos. Y ahí ya como que te pones en serio porque ya hay que reportar números hacia afuera. Y hay que medir muchas cosas, cada uno te lo pide de su manera, cada dato es diferente y hay que crear un sistema un poco homogéneo, ¿no? Que siempre el resultado sea el mismo. Y ahí es cuando yo creo que surge la parte de empezar a analizar el dato, porque ya te están pidiendo cosas y se espera de ti que el año que viene las mejores, ¿no? Porque eso va a darte mejores resultados a ti como departamento, va a mejorar la diversidad dentro de tu empresa, pero también va a mejorar los números, ¿no? Y eso favorece el desarrollo de negocio. Entonces ahí ya se empieza a analizar un poco qué pasa con el dato, ¿no? Y tenemos que crear planes de acción para mejorar este dato. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué hago? ¿Mejoro los números y entonces se mejorará la cultura? ¿O cambio la cultura y entonces se mejorará el dato, ¿no? Y creo que es en la fase en la que nosotros estamos ahora, que ya es medir para transformar. Lo que nosotros queremos es que haya un cambio en la empresa, que SACIR sea más diverso, que eso ya sabemos, bueno, favorece la innovación, los puntos de vista diferentes, mejora la responsabilidad social corporativa, das oportunidades a colectivos que lo necesitan. Y es la fase que yo creo que hemos alcanzado ahora, ¿no? La de medir para transformar. ¿Y esta fase a qué te lleva? Pues punto uno, cuando mides en busca de un punto inicial y un punto final. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? ¿No? En plan, ¿qué objetivo tengo? Pero no solo qué objetivo tengo, sino qué objetivos tengo que cumplir, mini objetivos, para cumplir ese objetivo, ¿no? Eso también lo lleva a la transformación. Otra parte es, ¿están funcionando las iniciativas que yo hago para cambiar la cultura de esta empresa o para que la gente se sienta mejor aquí, para que entienda la diversidad? ¿Funcionan o no funcionan? Y sobre todo nos facilita a tomar decisiones en base a evidencia y no a intuición, que creo que es muy importante en ámbitos que parecen un poco más subjetivos, ¿no? Que al final nosotros entender que trabajamos con ingenieros, que es gente que va al dato concretamente, entonces esto también tienen que ver que se puede contar, por así decirlo. ¿Y qué enfoque le hemos dado nosotros? Bueno, pues lo que se estaba contando un poco, ¿no? Al final, nuestro enfoque viene determinado aparte que esto yo creo que da un poco de miedo decirlo, pero estamos en confianza y efectivamente en SACIR tenemos un convencimiento social de que esto favorece la cultura de la empresa, favorece la innovación, etcétera, pero realmente también favorece el desarrollo de negocio porque estos números y el que la diversidad sea mejor en tu empresa, pues te funciona a la hora de conseguir nuevas licitaciones, nuevos concursos, la cláusula de desempate, que no sé si conocéis en el sector de la construcción cómo funciona, pero al final cuando te presentas a un concurso, puedes presentar una oferta económica que sea similar a la de tu compañero y lo que va a hacer que te den a ti la obra o la concesión es la cláusula de desempate, que suelen ser temas sociales, de políticas de diversidad, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, tú ser una empresa inclusiva favorece este desarrollo de negocio, así que tiene impacto directo en la mejora de la compañía. Y ahí es donde viene el dato mató al relato. No puedes, bueno, podemos hacer de todo y todos tenemos que empezar, pero si lo que tú vendes a nivel externo de sensibilización, haces mucha formación, esta campaña por el 8M, etcétera, no se corresponde con tus datos, el relato ¿no? El dato mató al relato, ¿no? Esto tiene que ir alineado y que tenga sentido e ir de la mano, ¿no? Y, a ver, ahí.
¿Qué es lo que nos ha ayudado a nosotros como empresa? Y ahora antes de meternos en el dato, yo creo que es tener un firme sistema de gestión, que es por lo que Fundación Diversidad nos premió el año pasado como gran empresa. Que es tener un sistema de gestión que todo sistema de gestión creo que todo el mundo que trabaja en la diversidad lo tiene, pero nosotros sí que tenemos, está muy parametrizado, tenemos un documento que establece quién hace qué, cuándo se hace, cómo se hace, qué se hace, ¿no? Que está todo muy estructuradito y sobre todo tenemos estructurado qué se mide, ¿no? Nuestros indicadores. Y hay tenemos varias maneras de medir y estructurar estos indicadores. Lo primero es que tenemos un plan de diversidad, equidad e inclusión, que es nuestro documento base. Si conocéis los planes de igualdad, pues es más o menos lo mismo, no está negociado con los sindicatos, pero son medidas estructuradas, objetivos, medidas e indicadores, pero para todos los ámbitos de la diversidad. Generacional, paracultural, para personas en riesgo de exclusión social, discapacidad generacional, LGTBI, ¿no? Como un poco múltiples indicadores. De hecho, agruparemos en torno a 250 KPIs entre todo lo que se mide. Luego somos la segunda empresa en el mundo y la primera en España en tener la ISO 30415, que es una certificación en diversidad, equidad e inclusión, que también, bueno, que es auditada interna y externamente por AENOR, y ellos también tienen unos indicadores que miden pues el avance, ¿no? Así como a grandes rasgos. Eh, y esto, pues, ¿qué nos ha llevado a nosotros? Pues a construir nuestro mapa de diversidad como se adelantaba Sonia. Nuestro mapa de diversidad, yo lo que siempre digo es que es como mi hijo, no tengo hijos, este es mi único hijo. Me ha costado muchísimo llegar hasta aquí, al que os voy a contar, y por eso, bueno, creo que es la herramienta fundamental de medición de la diversidad aquí en SACIR. Permite un análisis profundo del dato, que ahora entraremos en ello, pero también os quería contar un poco, pues cómo ha nacido, ¿no? Por así decirlo, para seguir con la metáfora del hijo. Primero era un PowerPoint, ¿vale? En el que yo ponía bonitos los datos, los iba sacando en un inicio mensualmente, millones de datos, todos los meses me llevaban a lo mejor 10 días tranquilamente sacar todos los datos y luego pasarlos a la plantilla, lo cual era bastante ineficiente porque como humana que soy, muchas veces me equivocaba y no cambiaba el dato que tocaba. Entonces, llegaba a un punto en que no tenía sentido. Entonces ya dije, ay, como rompiéndome un poco la cabeza, digo, ¿qué hago ahora? ¿No? Y entonces pasé a un Excel que sacaba las tablas dinámicas con todos los datos, entonces ahí no había error humano, a no ser que metiese mal la fórmula, pero bueno, eso estaba un poco más controlado, pero a la hora de reportar no era tan visual como era en un primer momento el PowerPoint, ¿no? Entonces, ahí se complicaba un poco el tema porque a la hora de reportar el dato no gustaba tanto. Esto, deciros que se reporta ahora mismo trimestralmente al comité de dirección. Entonces, bueno, esta gente no tiene tanto tiempo para analizar unas tablas dinámicas y tienen que ir al dato grosso, ¿no? Y antes de deciros, ya os he adelantado Sonia, que es un Power BI, que ahora os voy a enseñar, eh, cuál era mi objetivo con el mapa de diversidad, ¿no? Al final todo esto que os adelantaba de PowerPoint y Excel es porque llevaba mucho tiempo, entonces era bastante ineficiente y yo lo que quería era aligerar el dato y además no ser la única trabajando el dato, porque en SACIR somos 20 países, más de 15.000 personas y no, todos al final tenemos nuestras necesidades, ¿no? Y un problema principal que los que trabajéis el dato existe es el de homogeneizar el dato. Ese era uno de los requisitos principales porque, bueno, al final las bases de datos son como son, están trabajadas también por personas que tienen que meter el dato, tienen que alimentarlas y es complicado que esté todo muy limpito. Entonces, la idea principal del mapa era que todo el mundo sacásemos los datos de una misma base y que siempre reportásemos el mismo dato y estuviese calculado de la misma manera. ¿Vale? Pues yo qué sé, nosotros tenemos algunas personas que son, por ejemplo, género,
no data, porque no lo pueden compartir, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces esa gente, hay gente que la metía en hombre, por ejemplo, porque como somos más hombres, pues que vaya ahí, ¿no? Y en el mapa de diversidad ya están eliminados directamente. Entonces, bueno, como que el dato es para todo el mundo el mismo. Simplificar el reporte, lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Al final, a lo largo de un año te piden millones de datos todo el rato a diferentes personas, de diferentes maneras, etcétera. Entonces, uno de los primeros puntos fue hacer un listado de absolutamente todos los indicadores que nos iban pidiendo a lo largo de un año, todos los que teníamos en el plan de igualdad, todos los que tenemos en el plan de diversidad, todos los que nos piden en los diferentes índices, etcétera, y con ese listado intentar que todos, absolutamente todos, salgan de este mapa de diversidad. Entonces, ahora yo lo alimento trimestralmente con la base de datos que genero y se modifican todos los datos solos y haciendo clics, diversos clics, te salen todos los indicadores. Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero me ahorra una cantidad de tiempo que no se lo imagina nadie. Entonces, por este lado, genial. Lo que me ha costado también muchísimo tiempo construirlo, pero bueno, merece la pena. Y también nos permite medir hasta el más mínimo detalle, que era otro de los objetivos que tenía. Al final, lo que os decía, somos muchos, hay muchos países, hay muchos negocios, hay muchos departamentos, entonces cada uno, pues yo cuando le digo al departamento de selección, digo, oye, ¿cómo vais con los números vosotros? Me dicen, ay, no, porque hay selección en Chile, hay selección en Colombia, etcétera. Entonces, tu equipo que está contigo todos los días lo conoces, ¿no? Pero a lo mejor hay mucha, o sea, hay muchísima más gente que forma parte de tu área, ¿no? Este mapa lo permite. Tú tienes tu opción de departamento, haces clic en departamento y te salen los datos, dónde está ubicado todo el mundo, cuántos años tienen, el género, etcétera. Entonces puedes ver todo. También por país, puedes filtrar por país y te salen todos los datos, país y negocio. Bueno, ahora os lo voy a enseñar para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero permite medir hasta el más mínimo detalle. Todo lo que quieras saber lo puedes sacar de este mapa. Y cosas, eh, elementos clave que tenemos en cuenta nosotros a la hora de medir. Algunos salen del mapa y otros no. El primero, que son las tendencias y los valores de referencia, todavía no están en el mapa, estamos trabajando en ello. Esto, cuando Sonia me vuelva a llamar, os cuento cómo lo ejecuto. Pero nosotros, a la hora de medir, también en vez de sacar un dato solo y en vez de ponernos objetivos, que al final los objetivos son una meta también, y hay objetivos concretos, ¿no? Mejorar el número de mujeres, o sea, mejorar la presencia equilibrada, ¿no? Eso es un objetivo, pero no todo tienen que ser objetivos. Y ahí es cuando analizamos que lo importante, o lo importante para nosotros en este caso, era tener tendencias y valores de referencia. ¿Qué es una tendencia? Pues cómo progresa el dato sin que Marina, tú... Sí, Marina, es que te salen los avisos del Teams, ay, debes estar en algún grupo sí. y no molesta para nada, pero igual sale luego una A información ver, que no quieres que quede grabada y demás. Entonces, si a quieres ver, si lo salir, pongo... Gracias, perdón, ¿eh? No, no, tranquila, lo digo, no molesta, lo digo solo por si sale algún mensaje que no quieras que lo Nada, leamos nada. todos y todas. Venga. Tranquila, gracias, ¿eh? Pensaba que no lo estaba viendo, yo sí los estaba viendo y los estaba intentando cerrar rápido para que no me molestasen a mí, Bueno, pero bueno, ya adelante, está. Creo tranquila. que ahora ya no me van a salir, perdonad, ¿eh? Lo que decía de las tendencias. Las tendencias es un poco cómo cambia el dato sin que tú hagas nada específico para que ese dato cambie, ¿no? Entonces es una media. Al final nosotros normalmente intentamos sacar 4 años vista, ahora estamos sacando 2000 hasta 2021 y cómo ese dato ha cambiado, ¿no? Y los valores de referencia, que es a partir de qué número lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, tener un 35% de mujeres en plantilla actualmente. Pues si tenemos más, al final es el sector, lo que decía, ¿no? Un sector de concesiones, construcción, está bastante masculinizado y de media el sector está en un 26 por ahí. Si estamos nosotros en un 30 y pico, nuestro valor de referencia es positivo, estamos bien. Si estamos por debajo es cuando hay que hacer ese plan de acción para no estar por debajo del sector y porque realmente pensamos que entonces es que estamos haciendo algo
que no va bien, ¿no? O asistencia, también puede ser asistencia a un webinar, ¿no? Normalmente estamos en 100 personas, 150 pues porque este tema ha interesado menos, etcétera, ¿no? Pues eso nos permite analizarlo, estas tendencias o valores de referencia, ¿no? Que van bastante de la mano. Luego, la interseccionalidad, que también para nosotros es muy importante. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues no solo contar, hablo de datos básicos, pero porque me parece lo más sencillo de visualizar. No solo es saber cuántas mujeres tienes en la empresa, sino cuántas mujeres con discapacidad, porque a lo mejor, aunque el número de mujeres está mejorando, el 100% de tus personas con discapacidad son hombres. Entonces ahí identificas que tienes una brecha y a lo mejor hay un sesgo que alguien necesita, pues yo que sé, una formación o hablar con ellos a ver si en las fundaciones encuentran mejor un colectivo que otro. Entonces tú puedes, nuestro mapa nos permite saber cuántas mujeres han sido contratadas menores de 30 años en este mes, ¿no? Y entonces ahí puedes, lo que os decía, de llegar al más mínimo detalle, ¿no? Tienes mucha información que es importante o que, dependiendo, ¿no? Pero que te permite analizarla. Y luego, lo que os decía, nuestro elemento clave es Power BI, que es la herramienta que nos ha permitido hacer todo este análisis profundo, la interseccionalidad, que los datos sean verídicos y veraces, pero de forma visual, etcétera. Pues es esta herramienta que os voy a enseñar. Vale, voy a compartir otra pantalla. Me dice Sonia Te digo, si lo veis bien, ¿vale? de acuerdo. Em, aquí deberíamos Se estar. está abriendo. Listo. ¿Vale? Estos datos no son verdaderos, los he sacado haciendo uso de la inteligencia artificial. He sacado una base de datos aleatoria porque ya sabéis que son datos muy sensibles, ¿no? Entonces no quería no enseñaros el mapa, pero tampoco creía que se pudiera enseñar los datos tan abiertamente. Entonces aquí tenéis lo que viene siendo el mapa visualmente, una parte de él. El mapa está dividido en plantilla en general, altas y bajas, ¿vale? Que son como las diferentes parámetros que nosotros utilizamos. Y aquí, bueno, justo tengo filtrado Benítez Arjona y Rocamora, Sociedad Limitada. ¿Por qué? Puedes desagregar por negocio, subnegocio y sociedad, o sea, por esa parte todo lo que quieras. Aquí tenemos todos los países, los que sean. A ver, México, ¿qué tal? El periodo del año, que aquí pues estarán, bueno, aquí justo está solo, parece que hay un año y, bueno, los 4 trimestres, a ver, julio, mismamente, pero en el nuestro saldría 2021, 2022, 2023, porque simplemente es un sumatorio que se va haciendo de los últimos 3 meses, se agregan a la base principal y aquí pues tenéis que en julio en México había un 18% de mujeres y si yo voy aquí y me pongo, se debería desplegar una pantallita, ¿vale? En el que veis que ninguna de ellas tenía discapacidad, que 31 eran de un país, bueno, pues esto no sale bien, pero así 34, pues 3 eran de México y 31 de fuera de México, que ahí es cruzando el país de residencia y la nacionalidad, y como pues 8 de ellas tenían menos de 30 años, 13 entre 30 y 50, lo mismo con los chicos, que hay 2 chicos con discapacidad, y aquí tenéis 138 de ellos fuera de su país de origen. Y luego aquí no lo tengo desplegado, yo creo que sí lo saqué. Ah, luego aquí es donde veríamos las altas, ¿vale? Que es simplemente otro color. No sé si al ejecutar la base de datos en ChatGPT, mira, sí, porque pone aquí que hay 16 altas durante el periodo que esté seleccionado, que es todo el año. Contrato, también muy importante si son indefinidos o temporales, si la jornada es completa, el mes de inicio para saber cuándo se han incorporado esas personas y la última, pues las bajas, ¿vale? Que bueno, aquí parece las bajas nosotros lo tenemos puesto por tipo de baja, si es voluntaria o involuntaria, el tipo de involuntaria. em, y,
y etcétera, ¿vale? Creo que más o menos, o sea, ahora sí podéis, ya sé que la herramienta, bueno, al principio a lo mejor a golpe de vista de primeras puede ser menos fácil de intuir, también vosotros creo que no estáis tapados, yo me veo ahí, pero otra cosa muy importante es la dirección, gerencia, técnico, en qué posiciones están ubicadas cada persona, ¿no? Si tienen lo que nosotros llamamos posiciones de liderazgo, pues nosotros sí que tenemos un objetivo, por ejemplo, del alcanzar el 30% de mujeres en posiciones de liderazgo en 2027 y esto pues, nos lo permite hacer seguimiento de cómo va ese objetivo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues ahora me podéis preguntar Yo te y quería ya, bueno, preguntar ay, algo, Marina, perdona, sí, para romper un poco el hielo, luego te dejo terminar. claro, ¿Tenéis en ese mismo mapa también datos de si las personas trabajan a jornada completa o media jornada o tienen jornada reducida o están sí, de todo, licencia de maternidad, licencia de paternidad? Quiero decir, como sí. todo lo que tiene que ver con las políticas de conciliación también se cruza. Sí, sí. No todas, ¿vale? Pero todas las que están en la base de datos viajan al mapa de diversidad también porque está conectado con la base de datos general de empresa. Entonces, por ejemplo, reducciones de jornada, eso, licencias de maternidad, paternidad, excedencias por cuidado de hijos, todo eso está. Ahora estamos empezando a meter adaptaciones de jornada, por ejemplo. Se está mirando todo el tema del absentismo, por las causas de absentismo. Todo eso sí que sale. Eso está en la parte de bajas, que como no salía, porque son a lo mejor la base de datos de ChatGPT no me lo ha aleatorizado bien, pero sí, sí, en el nuestro sale todo. Y además, quiero decir, no sé si lo he dicho, pero el objetivo también de hacer un mapa a través de Power BI es que sea una herramienta viva. Entonces, si tú el día de mañana, Sonia, nos empiezas a preguntar por, yo qué sé, etnias, ¿vale? Pues en cuanto consigamos meterlo nosotros tenemos Loga, pero sé que hay People y hay Oracle y etcétera, pues en el que sea, cuando lo consigamos meter, viajará al mapa de diversidad y también podrá salir de ahí. Entonces el objetivo es eso, que vayamos adaptándolo a las necesidades que vaya viendo. De Y sí, bueno, acuerdo. la... Tomando en cuenta que esto es una herramienta global, Ujú. ¿cómo habéis como unido un poco las perspectivas de cada país? Porque claro, aquí pues igual el tema de la discapacidad pues se define de una manera, ¿no? Hay una ley, etcétera, etcétera. Y igual en México, por seguir con tu ejemplo, no hay ley y tampoco hay una definición clara de qué porcentaje entonces tienes discapacidad o no tienes discapacidad, etcétera. ¿Eso cómo lo habéis como un poco aunado para que la lectura, bueno, les sirva a todos? Claro, a ver, nosotros o sea, en las bases de datos de cada uno tenemos puesto pues, por ejemplo, en Chile no existen porcentajes de discapacidad, ¿vale? Ellos en cuanto, o sea, tienen unos requisitos creo que es el ayuntamiento de allí o los gobiernos de allí, ¿vale? Que le dicen a la persona que tiene discapacidad. En cuanto el ayuntamiento lo considera, nosotros lo consideramos, ¿vale? No es que para SACIR haya que cumplir unas bases. Nosotros es a partir de que la legislación lo diga en cada país. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí contabilizan. Luego tenemos, o sea, yo los informes de Ley General de Discapacidad del 2%, yo simplemente filtro España, a mí me sale el porcentaje de cada sociedad y entonces yo si llega al 2% lo veo, el número, el grado de discapacidad, porque en España yo lo tengo parametrizado, pero en Colombia no. Por ejemplo, no hay grado de discapacidad, entonces a ellos ni les saldría ese campo y ellos verían sus números, a lo mejor no ven porcentaje porque va por número o lo que sea, ¿no? Pero eso sí que se adapta con los filtros que existen, pues tú puedes filtrar que cada país vea lo suyo, ¿no? Y le salga, pues eso es lo que... sé que hay una opción en Power BI, porque yo esto, cuando se nos ocurrió lo de Power BI, hice un curso en el CEF, ¿vale? No me acuerdo cuánto fueron, pero que serían 40 horas o por ahí. Para aprender a utilizar la herramienta, pero que yo estoy aprendiendo también, ¿vale? Que no es... No, ahora no, sí que es no. verdad que recurro muchísimo a vídeos de YouTube para que me vayan enseñando cosas o a compañeros que sí que tienen muchas más experiencia que yo en la temática.
pero sí que hay una opción de tendencias o algo así se llama, que es lo que os decía antes, que será el próximo desarrollo en el que estoy trabajando, y ahí sí que puedes poner Colombia a partir del 2% rojo, porque tienen que tener o sea, menos del 3% rojo, porque tengan que tener un 3, ¿vale? Me lo he inventado, creo que Colombia justamente no tiene parámetro, pero sí que te puede avisar en la propia herramienta de si tú no estás cumpliendo tus tendencias que tienes marcadas, ¿vale? Entonces eso es el próximo desarrollo, pero al final eso, nosotros trabajamos lo que los países dicen que para ellos lo que es discapacidad y hay países que dicen, oye, aquí sí que se puede meter quién es LGTBI. Pues si lo tienen parametrizado de alguna manera, se mete, ¿sabes? O sea, nosotros todo es hablando No, mucho no, con hombre, ellos y nos apoyamos muchísimo tenemos un HRBP de país con el que hablamos y ellos son los que juntos vamos tomando todas las decisiones. Nosotros, yo como corporativo, intento homogeneizar la información, pero siempre adaptado y que le sea a todo el mundo útil. claro. No, bueno, y yo creo que también el contexto de cada país es distinto, entonces está Sí, bien que la herramienta toma en cuenta eso. sí, Quiere sí, decir que sí, no puedes desde España, mm, definir, ¿no? Los claro, parámetros para el resto del mundo, porque España y México, pues, no es lo mismo. Y ya si hablamos de Brasil, etcétera, etcétera, pues, aún hay más diferencias. Pero bueno, interesante que esta herramienta que trata de homogeneizar un poco el dato, de todas maneras, incluya esa perspectiva sí, sí. de como ese contexto, vamos a decir, a nivel local, ¿no? De cada una de las realidades. Pero te dejo terminar con la presentación, que yo ahí ya me lancé. Y Me bueno, y viene muy bien aprovecho lo que dices para lo que como quería terminar, vale, que era decir que al final bueno, lo primero que os quería contar era, antes de meterme con lo que decía Sonia, esta parte un poco más divertida es que yo, entre otras cosas, tengo discalculia. Entonces diréis, ¿qué haces aquí? Yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿vale? Siempre se me han dado absolutamente terribles los datos. Todos los premios que mis padres me daban era por aprobar matemáticas. Cuando aprobaba, mis padres siempre vamos al parque de atracciones o hacíamos cosas para celebrarlo porque ha sido mi talón de Aquiles absolutamente toda la vida. Entonces yo cuando llegué y se me pidieron datos, yo dije, uff, madre mía, aguanto aquí el periodo de prueba y da gracias, ¿no? Pero bueno, al final, con mucho esfuerzo, dedicándole mucho tiempo y sobre todo con las herramientas como Excel que te permiten, ¿no? Eliminar el error humano. Pues parece ser que lo hemos conseguido y aquí estamos, ¿no? Haciendo un webinar sobre el tema. Luego llamaré a mi padre para decírselo, estará orgulloso. Em, y que si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera, es lo que quiero decir. Pero que es dedicarle mucho tiempo y romperse mucho la cabeza, pero que al final merece la pena porque yo ahora me ahorro muchísimas horas. Y que creo que es súper importante que al final los números cuentan historias si sabes leerlos. Y ahí es donde entramos nosotros, las personas que trabajamos en este área. Los números son números de por sí, pero nosotros tenemos la sensibilidad para saber trabajar con ellos, para contarlos. Es importante qué quiere decir un 2% de personas con discapacidad, ¿no? Y por qué lo necesitamos. Toda esa narrativa la tenemos que poner nosotros, porque al final, efectivamente, los números son muy importantes, pero lo que son importantes realmente son las personas y por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Entonces es muy importante que lo acompañemos nosotros, ¿no? Que las herramientas vienen muy bien, pero al final la persona no se puede eliminar, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Espero que haya sido divertido o poco aburrido, por lo menos, y que os haya sido útil. Y nada, dejo de compartir para que me veáis un poco mejor y las estupendo. preguntas que tengáis. Mil Por lo gracias. pronto veo corazones y aplausos, Gracias, gracias. Marina, así que yo creo que fue muy clara tu presentación, Bien. y yo creo que, bueno, poder contar con una herramienta así, pues es como el sueño de todos los que están haciendo reportes. Pero bueno, de llegar ahí, pues hay que hacer también un trabajo previo. La verdad que me parece muy impresionante, poder tener Gracias. como en una ventanita tanta información y poder filtrar. Bueno, si tenéis preguntas, ya sabéis, ahí en preguntas y respuestas, por favor, irlas planteando, yo las voy viendo y vamos, contestando. Hay, hay un tema que
surgió un poco también ahora cuando hablábamos, es que en ciertos países, en pocos, pero en algunos, sí hay o sí está permitido preguntar un poco por la etnia, ¿no? De Sí, las personas, ¿no? Por ejemplo, Brasil o Estados Unidos, UK, etcétera, sí, sí. es un tema que está un poco más normalizado. Y te quería preguntar si para algunos países tenéis ya ese tipo de medición o si solo es para todos por nacionalidad. Para todos tenemos la nacionalidad, lo que os decía también, hay gente que no lo graba y entonces salen los no datas, pero para ellos sí, 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 sí. Lo que actualmente, por ejemplo, no está metido todavía en la base de datos porque justo ahora estamos haciendo migración de sistema, pero sí que está contemplado meterlo en el sistema ahora cuando con esta migración a SAP que estamos haciendo. Pero nos lo piden muchísimo en muchos reportes como Dow Jones, que quien lo conozca ya te piden la etnia y no les vale la nacionalidad. O sea, si no tienes etnia, puedes reportar, pero nosotros tiramos de ambos porque es verdad que nuestra parte de UK, Brasil y Estados Unidos es muy pequeña, entonces no hay mucho, no representa la mayoría de SACIR. Pero sí que les preguntamos y sí que nos lo están reportando. Y bueno, preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia o cuál es la relación o cómo relacionáis como a nivel global? Digo, tenéis este mapa de la diversidad que de alguna manera os une, pero a la hora de establecer objetivos y KPIs, ¿tenéis algo común que decís, bueno, a nivel global esto para todos Sí. o cada quien solo trabaja los... A ver, del mapa se saca lo de todo el mundo, ¿vale? Que era el objetivo principal, el no tener a los HRBP reportándonos información todo el rato cuando yo lo puedo sacar y ellos lo pueden ver, ¿vale? Entonces, tenemos unos KPIs comunes, que son los del plan de diversidad. El plan de diversidad aplica a todos. Sí que es verdad que, yo qué sé, si en Brasil, o sea, tenemos KPIs de incorporación de personas, ¿vale? Pero a lo mejor en Brasil hay 5 incorporaciones al año, ¿vale? Pues, hombre, se flexibiliza, ¿vale? No tienen que ellos llegar a un objetivo, etcétera, lo que todo el mundo tiene que aportar a los objetivos comunes porque los objetivos son de grupo, ¿vale? El que os decía antes del 30% de mujeres en posiciones de liderazgo es un trabajo de todos. Entonces, sí que hay un estudio hecho de cuánto debería aportar cada uno, pues en función de diferentes criterios como qué peso tiene tu plantilla, cuántos directores o directoras y gerentes y personas en gerencia tienes, ¿no? Como hay con unas ponderaciones X, vas dando y diciendo, oye, pues en Colombia debería haber una mujer en posición de liderazgo que aporte al objetivo común, pero son objetivos comunes y al final todos remamos en el mismo barco. Entonces, si yo aporto un poco más, pues mejor, ¿vale? Sí que hacemos una medición, pero los objetivos son de grupo. Vale, Y la gente, pues de base, toma el mapa, sí. El plan de de diversidad con todos diversidad, los indicadores que eso tiene. de acuerdo. Luego hay una pregunta muy puntual y luego otra un poquito más extensa. Voy con la puntual, que es un detalle que no sé si lo sabes. El Power BI, bueno, el mapa de la diversidad, ¿distingue entre nacionalidad y país de nacimiento? Sí. Distingue, Bueno, vale. Bueno, espérate, no. No, porque yo, Dice, por ejemplo, mi país de nacimiento y mi nacionalidad no es igual. claro, y ahí sales como persona fuera de su país de origen. O sea, eso sí lo puedo sacar. Pero yo no, a mí no me sale dónde has nacido, a mí me sale dónde resides. Entonces, si tu nacionalidad principal y tu país de residencia no es el mismo, te cuento. Si no, no. Vale, pero el país de nacimiento no es un indicador que esté, bueno, un criterio que esté, No. bueno, es un tema para pensar, Sí, no, porque a veces tú tienes una nacionalidad, pero pero has nacido, sí, sí, en el extranjero y total. vivido además. Vale. Contamos con ese error y es algo pensado, pero vamos, lo que No, no, decimos, ¿no? no es un error, simplemente es, yo la verdad que no me había parado a pensarlo, pero bueno, Bueno, siempre, no lo digo error como negativo, sino que yo cuento con que habrá personas a las que me salga nacionalidad argentina y lleven viviendo en España toda la vida, simplemente que tienen la nacionalidad argentina, y yo le estoy contando como persona fuera de su país de origen cuando realmente, bueno,
¿sabes? Probablemente esa diversidad cultural, que es lo que yo estoy intentando medir con ese número, pues no sea tan impresionante lo que tú aportes, ¿no? Claro, Pero contamos con eso, lo que pasa es que lo que decimos, ¿no? Que al final, en nuestro caso, los datos los alimentan personas y pues intentamos ponerles la tarea lo más fácil posible y que los datos sean lo más relevantes posible si les estoy pidiendo que lo rellenen. Y es que hay muchos de estos datos que son nuevos, que yo he creado el campo yo misma y entonces em, tienen que mirarse, pues por ejemplo, uno era el tipo de discapacidad. En aquellos sitios en los que se pueda meter, pues si es física, si es psíquica, ¿no? Y claro, eso han tenido que revisar pues todas las personas con discapacidad que había, todos los certificados que había y todos los sitios donde venía para irlo alimentando. Entonces yo también le intento dar a la gente el menor trabajo posible. Les puede ser una mejora a futuro, pero de momento creemos que con ese error que existe, o no error, o mejora, etcétera, no está contemplada. Mm. vale. Luego, es un mundo de indicadores, ¿no? Tú lo decías al inicio, no sé cuántos serán, pero son un montón de indicadores. ¿Hay algún campo de indicadores o algunos indicadores en particular que tú crees que han transformado más hacia una empresa inclusiva, relacionados pues, con un tipo de diversidad o no sé, igual que tenga que ver con el tema de la flexibilidad o que tenga, quiero decir, algún tipo de indicador que os haya hecho repensar lo que Sí, estáis haciendo? sí, sí, eso vamos, es para lo que están. O sea, no hay ningún indicador que transforme. Los indicadores nos indican lo que hemos hecho para transformarlo, ¿vale? Entonces, yo hay indicadores que son como un poco más subjetivos, que son de satisfacción, que esos no están en el mapa tampoco, ¿vale? Pero sí que los utilizamos mucho después de las iniciativas, de las formaciones, etcétera. Pues, qué les ha parecido lo que estamos haciendo, ¿vale? Por si tenemos que ir por ahí o no tenemos que ir por ahí. O la participación, como decía antes, ¿no? Eso es muy importante, el ver por dónde va la gente y qué acciones de sensibilización funcionan mejor para que se conecte más gente, ¿no? Y al final eso funcione, ¿no? Entonces, eso es 100% y es como obligatorio para nosotros, iniciativa, satisfacción. Pero luego sí que lo que decía, por ejemplo, el no saber el tipo de discapacidad de gente nos impedía el moverlos. Porque en SACIR se promueve muchísimo la movilidad interna, es una cosa que está como muy arraigada en compañía, el ofrecerte, da igual que no tengas ni idea de movilidad internacional, si te interesa, pues si hay una vacante, es mejor que se cubra internamente que externamente, ¿vale? Y claro, cuando era una persona con discapacidad, a lo mejor decían, ay, no, 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 como no sabías el tipo de discapacidad, te daba un poco más de cosa y esa gente como que se costaba mucho más desplazarla y que tengan esta movilidad interna, ¿vale? Entonces, por eso se metió el campo y ahora eso ocurre, ¿vale? Esa gente es mucho más común porque sabes un poco, no sé si sabes a lo que te enfrentas y puedes sensibilizar al equipo Sí, con lo sí, que hay, ¿vale? O también, la información es muy importante para claro, trabajar sí, diversidad e sí. inclusión. Eso está claro porque Y sobre somos todo para derribar personas. barreras, que es que es el único objetivo realmente, ¿no? El ponerlo más fácil y crear y desmitificar esas cosas que parece que existen y que realmente, pues luego, a ver, pueden ser una barrera, pero también pueden no serlo, ¿no? Entonces, eso es un objetivo también, el medir, al final, por suerte o por desgracia, la diversidad es transversal y entonces nosotros estamos en todos los departamentos de esta empresa, trabajamos en conjunto con todos. Y sigue por lo que decía antes de desarrollo de negocio, ¿no? Sabemos que ahora una de las cláusulas de desempate más frecuentes es el número de personas con discapacidad. Entonces ahí nos hemos puesto muchísimo las pilas eh, pues de hacer mucha formación para el que no tengan ese sesgo, ¿no? Y que puedan entrar. O hemos diseñado programas concretos. Por ejemplo, teníamos uno que se llama Monitores de Seguridad, que es específico para personas que han tenido accidentes laborales que han derivado en una discapacidad, ¿vale? Por reincorporarles al mercado laboral como recurso preventivo que se llama, que es como un monitor de prevención de riesgos laborales,
darles esa segunda oportunidad, que ellos nos ayuden a reducir la accidentabilidad, que un indicador es que en las obras que hay monitor hay un 99% menos de accidentabilidad, o sea que es una locura lo bien que funciona y al final pues le estás dando oportunidades nuevas a personas con discapacidad, mejoran tus números, ganas más obras, más concesiones, ¿no? Como que se Un retroalimenta. win-win, Sí, un win-win, efectivamente. un Entonces, win-win. hay indicadores que lo que os decía, ¿no? Los medimos simplemente para tenerlos en el radar, ¿no? Queremos. Luego, también, por ejemplo, no tenemos otro objetivo que es mujeres de menos de 30 años de incorporación, ¿vale? El promover esa incorporación de mujeres de menos de 30 años porque creemos que ahí es donde se puede crear cantera. Al final sí que está creciendo el número de chicas que estudian ingeniería y entonces tenemos que aprovecharnos de eso para mejorar esa presencia equilibrada Mm, de la que hablaba antes, porque si no, y esto nos hemos dado cuenta un poco pues viendo los números, ¿no? Al final, la tendencia de la que hablaba antes, vimos que había una tendencia creciente en la contratación de mujeres menores de 30 años y dijimos, oye, pues a lo mejor si nos esforzamos un poquito más y nos ponemos un objetivo y existe esa discriminación positiva, podemos mejorar muchísimo el dato de presencia en general, ¿no? Entonces, pues ha sido un poco así, pero yo creo que los KPIs en general no transforman. Lo que transforman es pues la información que te dan y lo que tú haces con ella, ¿no? lo que tú luego haces y pones políticas y iniciativas en marcha. Bueno, Sí, Marina, nos vamos acercando al fin de este webinar, pero sí hay una pregunta que me parece interesante, tomando en cuenta que igual hay gente conectada que quiere poner en marcha, pues, un mapa de la diversidad. En términos de tiempo, formación, reuniones, presupuesto, ¿esto es algo muy tardado? ¿Se puede poner en marcha en un año? Primero decías, ¿no? Hay que recopilar todos los indicadores que hay, pero además a nivel mundial. Luego, bueno, pues los ordenas y ya los miras que el dato, que si, no sé, tenéis, por ejemplo, un indicador que es la brecha salarial, que se puede medir de 27 maneras, pues poneros de acuerdo cómo la medís, ¿no? Por lo menos dentro del grupo, ya luego sí, se verá hacia afuera, ¿no? Pero todo ese proceso y luego, bueno, pues hay que tener Power BI y eso alimentarlo periódicamente. ¿Tenéis muchas personas que le dedican mucho tiempo a esto? ¿Eres solo tú y una vez que está en marcha es sencillo? En fin, si lo sí. tuvieras que vender. A ver, depende muchísimo de la empresa y de las circunstancias de la empresa, ¿vale? Pero bueno, lo que tú decías, nosotros sí que tenemos un departamento de calidad del dato. Entonces, todo ese trabajo, yo he hecho la parte de calidad del dato de diversidad, por lo que decía de que yo hablaba con Colombia y le decía, vale, para ti, ¿qué es la discapacidad y cómo lo metemos en el cuadro de mandos, ¿vale? Entonces, eso, pues mucha reunión con todos los países, hablar inclusive con organizaciones de cada país, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es un tiempo, ¿vale? Y también si le dedicas exclusivamente tu tiempo laboral a eso o si tienes más tareas, ¿vale? En mi caso no es mi única función dentro del departamento, entonces, bueno, eso pues depende de lo limpio que tengas ya el dato, pero si no lo tienes limpio te puede llevar tranquilamente su año, año y medio tranquilamente porque es complejo todo lo que supone y además que entiendo que no es solo el dato de diversidad, sino que será pues el dato de todo, ¿no? Ahí al final, para medir bien la diversidad, lo que tú decías antes de jornada completa o jornada parcial, etcétera, ¿no? O cómo calculamos la reducción de jornada, etcétera. Pues eso, o cómo se calcula la reducción de jornada en Colombia, que no es lo mismo que en España, ¿no? Exacto, Porque eso es. Entonces, llegar a todas esas conclusiones, pues es un trabajazo, la verdad, y tiempo, pero efectivamente creo, lo que decíamos al principio de lo que no se mide no existe, pues es que es una cosa que creo que hay que hacer porque tiene mucho sentido. Entonces, ese tiempo recomiendo dedicarlo absolutamente. Luego, Power BI, ¿la herramienta tiene que ser Power BI? Pues no, ¿sabes? Estoy segura de que habrá más que hagan la misma función. Lo que pasa es que nosotros tenemos Microsoft y la oportunidad que a mí se me dio fue fue con Power BI, ¿vale? Y por eso se tomó eso, pero estoy segura que Google tiene su propia herramienta, etcétera. Y pues la formación puede ser coste interno, que tengas un compi que sepa, que yo tengo compis que lo que decía antes saben mucho y entonces me ayudan en el día a día y vamos sacando cositas. Formación externa que hice para toda la base de lo que es el Power,
en VI, pero no os puedo decir cuánto costó porque no me acuerdo, pero serían Bueno, 800.000 euros, algo así, ¿vale? Pero inventado completamente, es como recuerdo de cuando lo hice en su momento, o sea que ahora puede haber cambiado mucho la cosa, que la inflación también funciona para la formación. Y, es que no puedo parametrizar el tiempo que yo le he dedicado porque es muchísimo. Lo que sí puedo deciros es el tiempo que me lleva ahora, que es 5 minutos, ¿vale? Yo ahora vale. me descargo, yo ya tengo los filtros puestos, descargo, subo y hecho queda. Y ya está, es actualizar y todo está metido y luego ya, pues cuando me llega la carta de la diversidad, pues yo simplemente hago clics y saco el dato, ¿vale? Pero Todos los datos que pedimos para la carta están dentro del mapa de no sé si diversidad. todos, porque ahora mismo no andan, pero los que son cuantitativos, 100% están. Todos, todo Si lo hay que algo tiene que ver con la claro, si hay algo plantilla, más como de número texto, de evidentemente no, o si hay algo, lo que decía antes de el nivel de satisfacción de ciertas cosas, o etcétera, eso no. Pero, pero todo dato cuantitativo, general, eh, está, y bueno, general y no general, que ya os he enseñado el nivel de detalle que se puede alcanzar. Entonces, pues yo lo único que puedo decir es que merece la pena. No sé si lo estoy vendiendo bien o lo estoy vendiendo mal. no, lo estás También, vendiendo bien y además que lo vimos. Siempre cuando se ve algo sí, es más fácil, ¿no? Que te lo pero cuenten a sí, final yo ver también, ahí. si hay alguien que se anima, si hay alguien que quiere ver en más profundidad, etcétera, que te pidan mi contacto y el de María Notario, que es mi jefa y que también os puede ayudar. Y nos ponemos una reunión y lo vemos con más detenimiento y a lo mejor cómo funciona un poco la herramienta detrás, etcétera. Yo eso no tengo ningún problema porque todos hemos empezado y yo encantada de ayudar en todo lo que pueda, también LinkedIn, etcétera, ya sabéis que yo, bueno, estoy completamente abierta a ayudar para que ahorraros ese tiempo que me llevó a mí, ¿no? El pasar de PowerPoint a Excel, de Excel a Power BI, pues yo todo lo que pueda ayudar, bienvenido, que al final para eso están estas cosas, ¿no? Para conocerse y ayudarse y Y crear avanzar en sinergias, la ¿no? Y diversidad y la avanzar, claro. inclusión. Pues Sí, muchas sí. gracias, Marina. Yo Pues creo nada, que ha sido una sesión, la verdad que muy práctica y muy como muy clara. qué Y bien, luego el trabajo hay que hacerlo y dependiendo del tamaño de la empresa, claro, pues y que estés en más sitios en el mundo, pues va a ser más extenso y si eres pues, chiquita, pues va a claro, ser menos extenso depende y que mucho. es algo que hay que estar ahí también un poco actualizando, ¿no? Y Eso luego, tiene que como estar tú decías, alimentado. hacer algo con ese dato, ¿no? Tener el dato per se, pues qué bien, pero luego hay que, pues también establecer Y retos, luego, ¿no? Y otra cosa que no avanzar. sé si he dicho es, también depende mucho quién vaya a tener acceso a la herramienta. Para orientar el dato, en nuestro caso, son toda la gente que gestiona equipos y todas las personas de recursos humanos de la empresa, que son al final los que tienen siempre acceso al dato. Y Mm, esta herramienta, otra cosa que te permite es, si tú que quieres que en Colombia solo se vea lo de Colombia, pues puedes dar acceso solo a la persona de Colombia que solo vea Colombia, ¿vale? Tiene como esos filtros que tú puedes crear por si hay datos que no quieres que la gente vea, pues tú puedes, o que la persona X vea solo su equipo, todo eso te lo permite. Entonces, que es una herramienta muy cómoda para y la que se transparencia. adapta. Claro, para la transparencia del dato, todas estas cosas que cuesta un poco más contar, que te dan un poco más de cosa, es que la herramienta lo permite. Entonces, sí que es verdad que se vende muy bien ella sola. Quiero decir, está hecha literalmente para esto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Marina. Como ya bien dijo ella, bueno, nos podéis pedir a nosotros su contacto o también contactarla vía LinkedIn. La verdad que es una persona, además que te conozco, no solo virtualmente, sino también Sí, personalmente, que, bueno, seguramente os puede echar una mano o contar, pues, bueno, lo que haya quedado en el tintero que no hayamos podido abordar en esta sesión. Y nada, solo aprovecho para comentar que el próximo webinar va a ser sobre salud mental y bienestar. Lo vamos a hacer el 14 de octubre online con Sara Fernández, que es de AstraZeneca, y ahí bueno, pues la idea es contar un poco bueno, pues, ¿qué están haciendo las empresas, no?, para atender, la salud mental? Que, bueno, como sabéis, en todos los
estudios, indicadores, informes, no solo en España, en el mundo, bueno, pues es un tema cada vez más relevante y desde la empresa hay que empezar a estrategias y haciendo muchas cosas. Así que el próximo webinar ya os invitaremos en tiempo y forma. Versarás. Y como siempre, esta sesión la hemos grabado, así que os la enviaremos también a todas las personas que os hayáis registrado. Seguir ahí al pie de la letra lo que os vamos enviando por email, newsletter. Os recuerdo también la campaña de salud mental que empieza el 6 de octubre para que os suméis. Es importante poner los temas en la agenda, en redes, en las organizaciones, en las webs, para que, bueno, pues cada vez tengamos. eh, Y por mi parte, nada más. Nuevamente mi agradecimiento a Marina y a A Safir vosotros. por compartir esto y nos vemos dentro de esa. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós, encantada, gracias.